que estamos empezando. Bueno, acá estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Tuvimos, nada, estas cositas de la tecnología que ya estamos muy avispados, muy cancheras y cancheros, pero siempre hay alguna cosita. Ahora ya estamos muy bien. Feliz 25 de mayo, el Día de la Patria Argentina. Bueno, ¿les parece, Jorge Dubati, Jorge Eynes, Mariano Escovena, que empecemos con esta grata conferencia del maestro Jorge Eynes? ¿Cómo no, Natacha? Nada más, permitime, en nombre del Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Raúl Héctor Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, agradecerle enormemente a Jorge Eynes por esta conferencia. Y Jorge, gracias sobre todo por el espíritu patriótico, porque hoy es un día revolucionario y tu conferencia es una conferencia revolucionaria, así que hay una gran coherencia en la elección de la fecha. Bueno, agradecido. A ver qué hacemos. Bueno, exactamente. Bueno, arrancamos con una presentacioncita formal pero cálida. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad organizada por el Área de Investigaciones sobre Artes del Teatro y la Educación, que coordinamos quien les habla, Natacha Delgado y Mariano Escovena. El área fue creada en 2018, forma parte del Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dirigido por Jorge Dubati y Natacha Cos como secretaria académica. Y agradecemos hoy a Nora Lía Sormani y a Mariana Dubati, que las vi por ahí. Mariano. Especialmente, ¿no? En esta oportunidad tenemos el honor de volver a tener como invitado a Jorge Eynes, maestro de actores en España y otros países de Europa, como también Latinoamérica. Catedrático en interpretación, director de teatro, teórico de la técnica interpretativa, con varias publicaciones y más de una decena de libros, además de fundador y director de su propia escuela de interpretación. ¡Ay, Dios! Les pedimos, por favor, a los que están en el Zoom que se muteen, ¿sí? Ahí está, gracias. El maestro Jorge Eynes continuó su trabajo en los seminarios de interpretación de su escuela y dictando conferencias en diferentes universidades latinoamericanas, aún en pandemia con modalidad virtual. Hoy vamos a escuchar su conferencia titulada Vaciar lo universal para crear lo singular. Al finalizar vamos a tener un rato para intercambiar con el maestro. Les pedimos por favor que escriban sus preguntas en el chat, ya sea de Zoom o de YouTube, que con Natacha gentilmente las vamos a ir levantando y se las vamos a hacer llegar al maestro Jorge Eynes. Ahora sí, maestro, bienvenido a la fiesta, tiene la palabra. Bueno, vamos a ver si comenzamos, ¿no? Últimamente di esta charla de cierre del ciclo pandemia, denominado ciclo pandemia, que empezó hace 15 meses, ¿no? Y tuve oportunidad con esta charla de festejar el Día Mundial del Teatro, en un caso, el Día Nacional del Teatro el otro día en Chile. Siempre ha habido festejos a propósito que coincidieron con esta charla. Hoy nos toca el 25 de mayo, que no sé si tiene que ver con un universo de lo teatral, pero sí tiene que ver con este universo de mi patria de nacimiento y de mi patria que comparto con esta otra, donde ahora estoy y que forma parte de mi recorrido vital, y que en última instancia me permite hoy celebrar desde el teatro algunas cosas que tienen que ver con ecos, resonancias y valores que van mucho más allá de lo que uno pueda expresar, ¿no?, en relación a las raíces. Es decir, cuando se celebra algún día universal o nacional, a mí me gusta pensar que los actores tienen una oportunidad para volver a celebrar su día singular, ¿no? Es decir,
cuando quien actúa comienza a creer en los valores técnicos de cada ensayo, se hace responsable del poder de crear. Esta es una introducción a la charla, ¿no?, que tenía que ver con cosas que me pasaron en los festejos de los días correspondientes, y me pareció interesante extenderla al día de hoy, ¿no? Porque el teatro se expande por el universo, no como literatura dramática, sino como forma singular de producción de contenidos y signos. No renuncia al goce de la creación. Lo que está ocurriendo es que le está quitando al poder su poder. ¿Por qué? Creer en lo que hacemos y no en la opción que parece otorgarnos el mercado para garantizarnos que podremos seguir creyendo en lo que hacemos. El teatro siempre festeja su día porque es capaz de festejar el placer de crear junto a los demás. Tras la pandemia y con miles y miles de muertos y la economía en bancarrota, habrá que rescatar los añejos valores espirituales para poner cimientos a un universo cultural devastado. Los procesos técnicos para crear, no como algo exótico, propio de un hobby, sino como una necesidad muy profesional. De eso vamos a hablar. Aquí comienza la charla titulada Vaciar lo universal para crear lo singular. La verdad en el arte se percibe por instinto, aunque quien adhiere con amor al arte de la actuación piensa su propia subjetividad como si estuviera dotada de una pureza singular. Sin embargo, la organicidad en la escena se adquiere con la técnica. El instinto animal se hace pulsión en quien actúa, pulsión de vida. La organicidad es deudora de la técnica. De otra manera es solo naturalidad y por lo tanto ocurre lo inevitable. Le debe todo a la copia de la vida. Lo natural, la naturalidad, para rechazar falsos automatismos expresivos. La mímesis naturalista ha quedado instalada como un paradigma que evita gastar tiempo y permite ahorrar energía. Esto nos lleva a reinstalar la polémica. ¿Hay un debate subterráneo con Stanislavski? Sí, lo hay. Debate un tanto postergado, una y otra vez a lo largo de la evolución de la actuación en el siglo pasado, y porque aquello que se exhibe y la trascendencia mediática de lo exhibido siempre han podido arrasar con todo. Desde los embriones teóricos planteados por mí en Moscú, en los comienzos de este siglo, en el primer Congreso Stanislavski, donde tuve el honor de ser invitado para exponer la comunicación que denominé la vieja frontera hasta nuestros días, hay una evolución muy tangible. Incluso desarrollos anteriores, como los de Jerzy Grotowski, o Eugenio Barba, o Sanford Meisler, son correctivos en el pensamiento y la práctica del maestro ruso. Lo que en el marco de la formación y el entrenamiento técnico nos planteamos, exige retirarse del lenguaje para construir lo imprevisible. A eso lo denominamos trabajo previo y se traslada al conocimiento práctico en la estructura técnica interpretativa en el acontecer de los ensayos. En definitiva, respuestas tan coyunturales como históricas que he intentado dar a problemas nacidos en los comienzos del siglo XX. No es mi intención en este encuentro
explicitar la naturaleza misma del viaje, pero sí determinar con precisión el lugar de la confrontación donde todo converge. El ensayo como lugar de desarrollo y captación del conocimiento. La repetición de lo irrepetible y por ende el sitio tanto teórico como técnico donde se alojan las diferencias. Es un deber clarificar porque el arte siempre oscurece. A todos los procedimientos con pretensiones de objetividad se le añade la inmensa riqueza de la experiencia subjetiva. En todo caso, esta reflexión da cuenta, una vez más, del delicado equilibrio que en el tan añejo territorio del arte se produce donde lo objetivo a lo subjetivo, desde lo objetivo a lo subjetivo y viceversa. La técnica atrapada y justificada por el acontecer de cada ensayo protege los dos flancos, el objetivo y el subjetivo. Una partitura que hay que respetar, por muy compleja que parezca ser, no explica la ausencia de discernimiento técnico para poder abordarla. Acciones reales, no realistas. No es legítimo acordar una complicidad que denota ausencia de recursos técnicos con un compañero. No es legítimo acordar dosis excesivas de violencia o erotismo para sostener vínculos conflictivos, amparándose en trasladar sensaciones o emociones de la vida a la escena. Tampoco parece ser legítimo hacer lo propio con el espectador. Lo pornográfico, por ejemplo, pretende que parezca real y no fingido, un acto de índole íntima que podemos llegar a suponer que un espectador espía o disfruta oculto en el anonimato. La ausencia de una formulación técnica acaba negando una formulación ética. Parecería ser que cuantas más verdades traigo de lo vivido a mis opciones interpretativas, más me acerco al paradigma de la gran verdad de la escena. No, no es ese el modelo que debería fundamentar el trabajo del intérprete de nuestro tiempo. Algo debe ocurrir. La elección de quien actúa de implicarse en lo que acontece es una decisión no cuestionable, sujeta a la entrega, tanto emocional como expresiva. Necesita de algunas precisiones que den fundamento a una construcción tan real como imaginativa, como paradigmas del acto creador. No se trataría de crear una vida realista en la condición de la escena, sino crear una vida real dotada de un valor técnico que la fundamente. Construir una verdad para la escena. ¿Cuál es? Dime cómo ensayas y te diré quién eres. El actor tiene historia porque ensaya, no porque estrena. Proponer un diferente abordaje que asegure la realización de procesos que conduzcan al surgimiento de formas no predeterminadas, no impuestas, ni por la copia de los modelos expresivos sujetos a la naturalidad como norma, ni esclavos al autoritarismo de una ocasional manera de dirigir. Podemos suponer que existe una soberanía otorgada al intérprete, al actor, a la actriz, pero esta la delega en quien dirige, o en las imposiciones que se le suponen a un autor, o en las necesidades estéticas para justificar la rentabilidad. El ensayo, que es un espacio trascendental, acaba siendo muy trascendental, pero no técnico. Con la autoridad de alguien que ejerce una potestad dominadora en complicidad con un gran poder. El texto, aliado con el dilema que impone la búsqueda,
de lo que debe ser rentable. Sin que podamos detectar cómo se han instaurado mecanismos que damos por establecidos, no es factible la aparición de una nueva objetividad. Un esfuerzo para liberar los procesos de un viejo narcisismo, dando lugar a un conocimiento que auspicia la sorpresa. Eso que revela una espiritualidad que recompone el valor de la presencia en cada ensayo y lo que eso va habilitando en el potencial encuentro con los espectadores. Sabemos que lo ético es la voluntad de la razón. Cuando en el arte se asume una decisión técnica, nunca se deja de asumir al mismo tiempo una decisión ética. Entonces me pregunto, ¿por qué crees que quien actúa debe tener una técnica? Para no aislarse, para saber a dónde ir. De nada servirían los valores éticos sin los recursos técnicos que hacen posible el viaje. Lo diverso y lo que iguala. Nos iguala el cuerpo a cuerpo. Nos diferencia la utilización del cuerpo como lugar de inscripción de sucesos en cada ensayo. El cuerpo que descifra el texto. Asimilar estructuras conceptuales que hacen posible el desciframiento. Reflexionamos sobre una realidad etérea, no tangible, para poder entenderla, el texto, el punto de partida, y al mismo tiempo sobre una realidad concreta para poder habitarla, la de cada ensayo. En lo etéreo, en lo abstracto, tenemos opiniones, una posición intelectual frente a las cosas. En la realidad concreta, soy el cuerpo. Parece imposible ser complejo y concreto en ambas realidades a la vez. El arte debe bregar por conseguirlo. Es parte de su tarea. Debemos entender de otra manera cómo se constituye lo profesional. Las variables que se expresan en magnitudes técnicas y éticas abren caminos de elaboración para un pensamiento renovador. La realidad se expresa múltiple y la lectura de esa multiplicidad nos invita a revisar viejos paradigmas. El arte regresa después de la pandemia, regresa porque necesita de los demás para existir. No es un problema de mercado, es la necesidad de exhibir lo que se hace. Ese es el viaje. Entre lo metafísico y lo real. Es una grieta que hay que cerrar. Hagamos el esfuerzo de imaginar una confrontación dialéctica entre algunos autores españoles, Calderón, Lope de Vega, Cervantes, contra algunos filósofos alemanes, Nietzsche, Kant, Hegel. Ilustremos una contienda entre los valores inherentes a la obra de los autores españoles mencionados y su proyección en la filosofía alemana de los siglos posteriores. ¿Por qué separar el teatro de la filosofía? Nada aleja en demasía al delirio del Quijote cervantino de lo dionisíaco Nietzsche si nos impregnamos de similitudes y diferencias. El concepto de honor en Calderón es tan propio de Emmanuel Kant como si las categorías mismas del filósofo de Königsberg fueran extraídas del discurso ético calderoniano. No hay grietas entre la Laurencia de la tan popular Fuenteovejuna de Lope de Vega en su pedido de reacción a su pueblo para vengar su ofensa y los pilares de la fenomenología del espíritu tan elocuente del definitivo alcance de la obra de Hegel. Ni la literatura teatral ni la filosofía son solo palabras. Son aquello que se despierta en quien lee, ve y oye. Esa es la razón por la que hemos llegado hasta aquí, para atestiguar una vez más que el cuerpo puede, y por eso regresa a ese lugar del trabajo donde espera recibir lo que le pertenece. El juego es
conocimiento. Conocimiento es adquisición de algo que nunca concluye. Por oposición a lo material, cuanto más conocimiento se comparte, cuanto más se da, más crece, más se posee. En la Ilustración y con Kant, crece la desconfianza hacia el juego como conocimiento. Queda sometido al trabajo. El ser humano acabaría siendo un productor de conocimiento intelectual. Somos la consecuencia de aquello. Una eficaz forma de dominio. En el camino, desde el rito como juego hasta el Big Data actual, el pensamiento ha perdido su condición lúdica. Es un buen momento para recuperarla. De lo imposible a lo posible. En el pasaje de lo universal a lo singular se instala el único trayecto posible de una elección que parece imposible. Aquel hombre o mujer del Paleolítico no decidió. Fue capturado por una decisión y como no tenía alternativa, tuvo que seguir jugando y comenzó a jugar de otra manera. Veamos. Un río que estaba lejos de su cueva, digamos 300 metros, suponía un esfuerzo de locomoción varias veces al día. Trasladarse hacia el río cada vez que necesitaba agua podía evitarse. Una sola vez al día, un recipiente con una cantidad suficiente para las necesidades diarias permitía dosificar mejor el esfuerzo. Imaginemos entonces una gran olla, un cuenco o una palangana de un tamaño considerable en la entrada de su cueva. Un esfuerzo único para trasladar una gran cantidad de agua cada día a cambio de muchos traslados durante un día. Una mañana, un despertar inquieto arrojó a nuestro Homo cerca de su gran recipiente. Acarició con el líquido todo su cuerpo. Dejó que el agua revigorizara su rostro y al concluir su particular despertar se quedó tieso, duro, relajado, pero con una cierta ansiedad que acabó con el Homo mirando el cielo muy azul, pero lleno de interrogantes. Sin saber qué hacer con su inquieto desasosiego, acabó descubriendo como por casualidad una pequeña pero delgada rama caída de un arbusto cercano. Con ella entre sus dedos comenzó a realizar recorridos diversos por la superficie rugosa del recipiente donde conservaba el agua. Al rato descubrió que la inquietud cesaba. Cuanto más tiempo dedicaba en conseguir diferentes formas con su trozo de madera sobre el recipiente, mejor se sentía. Una y otra vez recurrió a combatir su desasosiego, sus miedos, sus tristezas, con ese frágil utensilio que en sus manos era capaz de transmitirle su espíritu atribulado al recipiente. Ahí quedaba. Podía ser observado una y otra vez y no desaparecía. Se podía permitir volver a tocarlo porque pertenecía a su sensibilidad táctil cuando él lo deseaba. No servía para nada, pero ahí estaba su presencia en el recipiente. Ni el agua sabía mejor, ni el peso del recipiente disminuía. Nada beneficiaba, nada perjudicaba. Cada trozo de su mano sobre la superficie de la gran olla no contribuía a favorecer o perjudicar la importancia que el Homo le daba a su contenido. Aún así, continúa haciéndolo.
sentía una necesidad creciente de proyectar en cada trazo lo que durante cada día le ocurría. Un tiempo invertido en no ganar ni perder nada. El ser humano había descubierto el tiempo del arte. Preservar la niñez. Desde aquel entonces, el arte preserva la niñez. Si lo conseguimos durante toda la vida, somos parte de un conservacionismo creador. El mensaje de la infancia debe llegar hasta la vejez. En el camino, la actriz y el actor deben preservarlo. Árboles, lagos, montañas, culturas, el arte como un bien a conservar, porque un niño un poco perdido y un mucho oculto, así nos lo exige. Los cuerpos de los que ensayan tienen memoria, los cuerpos de los que actúan también. No una memoria de lo vivido como acontecer emocional, los residuos sentimentales de los premios y castigos que otorga la vida. No, hablamos de la memoria de lo que cada cuerpo ha descubierto jugando y lo que aún podrá descubrir si vuelve a jugar. Entonces, ¿por qué escindir el pensamiento de lo que hacen o han hecho los cuerpos? Arquímedes sigue gritando Eureka. Estamos muy seguros de que las manzanas se caían al suelo antes de que Newton descubriera la ley de gravedad. La música existía antes que los pentagramas y los ritos de iniciación antes que la hermenéutica explicara su sentido. Arcaicos interrogantes han dado siempre como consecuencia nuevas inquietudes. En la evolución del pensamiento, los obstáculos acabaron siendo trampolines que han permitido superar las peores tragedias. Theodor Adorno no tuvo razón, el filósofo alemán. Después de Auschwitz sí hubo poesía. Después del gran virus y la pandemia habrá teatro. Cuando a un ser humano se le quita todo, aún le queda la palabra. Cuando a una actriz o un actor se le quita lo material, aún le queda lo espiritual. Aún le queda un ensayo donde imaginar. Aún le queda la acción para volver a jugar. Los pactos y la espiritualidad. Las religiones ofrecen pactos, dogmas o doctrinas con las cuales pactar. La espiritualidad es un viaje. Hay una tradición metodológica que se nutre de los valores sublimes del éxito o del fracaso. Inspirada en las fuentes de una profesión que hace de la exhibición uno de sus esenciales metas y que ha aterrizado en el mercado con las mochilas cargadas de ambición. Se ofrece a las actrices y los actores como una manera de resolver los problemas interpretativos respondiendo a las exigencias de un modelo de actuación, dispositivos de adaptación al éxito o al fracaso social y mediático. El mal denominado actor profesional pierde si no gana dinero o fama. El mensaje recibido es devastador. Si respetas y avalas con tu conducta el criterio profesional que el medio artístico te solicita, podrás pertenecer a un proyecto cultural que consolidará tu presente y te permitirá imaginar el futuro. Una realización personal factible, pero no asegurada, que depende de un pacto que se debe cumplir con persistencia y dedicación. Un ofrecimiento que se instala en el referente social y cultural como único y definitivo, como la ley de gravedad. Surge como lo imposible de rechazar si quieres ser un profesional. No hay elección que no sea quedar excluido de la profesión. Es decir, ser un tonto más que se permite invertir su esfuerzo y su tiempo en hacer algo por amor al arte. Expulsado de la parte más amplia y rentable del mercado laboral y juzgado por sus pares
por no tener la ambición suficiente como para aceptar ser tratado como mercancía de cuarta categoría para conseguir alguna vez ser tratado como mercancía de primera. Y si la inserción de un profesional en el mercado fuera una cuestión menor, si el hueco de mercado, grande o pequeño, no fuera la materia esencial del debate. Pensemos si es factible que la naturaleza misma del arte de la actuación se jugara en otro lugar, que no fuera la obediencia a un modelo ético y estético que responde a los intereses de quien produce. Algo que debería estar sostenido por aquellos que, teniendo técnica e imaginación, se deben considerar responsables y legitimados para crear. Quiero referirme a una pequeña certeza, algo tan diminuto que es imposible de robar. Algo intangible a la cual podemos denominar goce creador. El ensayo como técnica debe indicarnos que ese es el lugar donde se ve la intencionalidad de construir el bienestar. Si la espiritualidad fuera el viaje y los contenidos subjetivos ocuparan el lugar principal en la maleta de cada uno, ¿qué lugar ocuparía el mercado en esa ecuación? Un lugar existente y necesario, pero un lugar menor. Lo que decide es la capacidad de decidir, y eso sí que no es un lugar menor. Los ensayos como baluarte, donde se observa la técnica adquirida para poder regresar al juego como principal vía de acceso al inconsciente como surtidor esencial. Las acciones para poder imaginar y descubrir ese otro lado de la montaña que habitualmente no se ve. No ilustrar, no describir, construir. Un cuerpo entrenado para que no suenen siempre los sonidos de la vida. Un cuerpo preparado para construir lo que no puede ser pensado. La existencia en el trabajo como obra de arte para robarle al poder el poder. Desentrañar el enigma. Saber habitar la complejidad de un enigma que una vez comprendido se nos revela como necesidad para poder trabajar. La acción es ese enigma que nos ofrece la posibilidad de viajar del vacío a la palabra. Es decir, un criterio de índole ética y técnica que una vez asimilado se proyecta en cada ensayo y que acabamos denominando proceso creador. El cuerpo, mientras trabaja, descubre la diferencia entre lo pensado y lo que no puede ser pensado. La diferencia que se constituye entre lo estratégico, la estructura, y lo aventurado, el siguiente ensayo. Por ello, la escritura de quien actúa es un cuerpo que deja la marca y se va. En el siguiente ensayo, en la siguiente representación, tiene que volver a marcar. Un espejismo asumido como un deseo de goce fugaz. El relámpago de la marca. La acción que marca y borra. Y así siempre, para poder volver a marcar. Del ser al tener y del tener al parecer. ¿Qué interfiere el trayecto? ¿Por qué quedar atrapados en el narcisismo que denota una gran carencia de técnica? La rentabilidad nos convierte en mercancía y el exhibicionismo, muchas veces burdo, es mucho más fácil de vender. Mucha emoción o mucho erotismo, mucha violencia que denota implicación o erotismo a raudales en el límite con lo pornográfico. La exigencia de credibilidad, la búsqueda de lo verosímil como la verdad del arte, propone y acepta las conductas extraídas de las experiencias vividas. Esto define la confusión de la escena
con la realidad y no el surgir de la emoción como ficción elaborada durante el trabajo de ensayos. Lo que debería indicar la conciencia del intérprete de la impregnación de su trabajo de ensayos con la técnica adquirida. Es deudor del conocimiento adquirido con su trabajo creador y no de su experiencia personal trasladada a la ficción. Todo concluye con la trascendencia social como meta. Se instala el egocentrismo como deseo de éxito. Concluye siendo devastador para conciliar lo ético con lo profesional. El arte de la escena es una elección y no una posición personal frente a la cuestión de lo cultural y su vínculo con lo ético y lo social. Es la aparición de lo no instituido. El hecho de crear algo y el goce que ese acto implica es superador del producto que genera. Las formas no deben anteponerse ni a lo ético ni a lo técnico. Un mandato aprendido con cabezas y cuerpos entrenados para instaurar una nueva profesionalidad. Sin alimentar este deseo, seremos todos peores. El arte nos propone sensibilidad e inteligencia para conocer mejor. Cuidar su existencia se puede realizar. Se constata en cada ensayo donde se instaura nuestro compromiso con la tarea. Lo técnico es una manera de proceder al ensayar porque supone la adquisición de un conocimiento inagotable. Por oposición a las cosas materiales, el conocimiento desplaza lo material y se le opone. Como decíamos hace un instante, cuanto más se usa, más se tiene. Un conocimiento que ha despreciado lo lúdico a favor de lo intelectual, rechazando el juego como praxis del conocimiento y colocando el cuerpo en valores que se adjudican al teatro alternativo, como si lo que hubiera que preservar fueran los principios académicos tan reconocidos en la palabra escrita y luego actuada. Un teatro castigado en un planeta castigado. Los que nos han precedido nos legaron el teatro, no para dejarlo como estaba, o recordar, gracias a los textos transmitidos de forma oral o escrita, la gran dimensión en la historia de la cultura de Eurípides, Shakespeare, Molière o García Lorca. Conservarlo es revisar y transformar el significado técnico y ético de los procesos creadores para poder llegar a las formas y a las palabras que vuelven a germinar en la singular apropiación de cada proceso. Hay un salto teórico, técnico y práctico que el teatro ha iniciado en diferentes culturas y distantes territorios en el siglo XX. Eso debería propiciar que se instale un paradigma revelador de otra cosa que no sea la inercia resultadista y protectora de un modelo de gestión de las metodologías que solo pretende poner las palabras de pie. El paso no se podrá dar hasta que los que lo hacen no asuman la magnitud de la trampa tendida por la tradición cultural en complicidad con las exigencias de los espacios de producción. Esta intervención pretende ser una llamada, un deseo de aportar un valor teórico a lo que solo tendrá repercusión real cuando se asuma como parte del quehacer práctico. El lugar donde se recupera y renace la ilusión del pájaro que vuela una y otra vez y se apoya en la misma rama, cada día como si se tratara de la primera vez. El teatro como práctica artística colectiva se ha escondido, espiando quizás el acontecer a la espera de que transcurran tiempos confusos y quizás pasemos a tiempos mejores. Aún así, el pájaro siguió volando. Su vuelo precario en la cultura lo ha mantenido vivo. Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas desde los comienzos del siglo pasado hasta nuestros días. El ser humano vivo sigue siendo la esencia del arte, de lo efímero.
puedo afirmar y por qué no pronosticar que eso no cambiará en los próximos 20 siglos. Por eso debo concluir con Michel Foucault, con la última frase de las palabras y las cosas. El rostro del hombre está dibujado en la arena y crece la marea. Las actrices y los actores de nuestro tiempo son la marea. Hay que atreverse. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y un aplauso acá, la gente del Zoom me está aplaudiendo. Ay. Muy bien, muchas gracias. Aclaro a la gente que está por YouTube que el maestro necesitaba tener a su gente Alguien a quien hablarle. cercana en el Zoom. Así que bueno, después para las próximas iremos viendo. Bueno, llega el momento entonces de los comentarios, de las preguntas. Hay varios comentarios en el Zoom y en el canal de YouTube. Yo voy a leer los del Zoom y Mariano los del canal de YouTube. Yo ya tengo anotadas acá algunas preguntas por si por ahí todavía no escribieron los que están. Pero bueno, es la verdad alentador este día. Por lo menos hay sol en Buenos Aires, pero bueno, con todas las cuestiones que estamos viviendo, así que una vez más le agradecemos, maestro. Bueno, en el Zoom tenemos gente de Perú, tenemos muchos saludos, tenemos gente de Trujillo, Mariano anda diciendo de... Sí, Nati, en YouTube también hay mucha gente activa, felicitando la exposición. Cristina Di Matteo de Tandil, también una maestra, dice brillante exposición. Aldo Prico dice buenas tardes, abrazo a nuestro querido, admirado maestro Jorge Eynes. Seguramente, Jorge, le querrás decir algunas palabras a Aldo, que te está siguiendo por YouTube. También hay una reflexión que me gustaría leer en este momento. Hay gente de Brasil, ¿sí? ¿Querés Y hay una probar, perdóname, reflexión, Mariano, que te interrumpa, porque es una lástima, sí, por ahí probar sacarte el a auricular? ver, dale. Y ¿Ahí me escuchan? Sí, mejor. Dale. Vanessa dice, creo que en la actualidad lo lúdico está amenazado por una acción invisible de ser productivos y productistas todo el tiempo. Una visión generalizada de autoexplotación. ¿Qué opinas sobre esto, Jorge e Inés? Sí, Esta bueno, es la pregunta de Vanessa. sí, yo creo que la pregunta de Vanessa lleva implícita la respuesta en su mismo contenido. Nosotros estamos viviendo una inflación de la ausencia de pensamiento crítico, ¿no? Una inflación enorme de replantearse cosas, y el replanteo de algunas cosas no solo incluye la dificultad de pensar sobre ellas de una manera crítica, cosa que todavía hay gente que se atreve a hacer, sino la dificultad enorme de entrarles del cuerpo, ¿no? Que es completamente revelador de lo no instituido, ¿no? El cuerpo descubre aquello que es imposible de ser pensado. El cuerpo se ocupa de una trascendencia nueva, y eso no gusta nada a los dominios que el poder ejerce sobre unos cuerpos que, acostumbrados a someterse, siguen al servicio de una orden que no se sabe muy bien de dónde viene, pero llega. Que no se sabe bien cómo se instala una especie de aparcamiento en lo neurótico de cada uno, y uno no sabe muy bien por qué obedece, pero termina obedeciendo, ¿no? Entonces, claro, hay poderes que se han unido, y es el poder del texto, el poder de la palabra, el poder de la televisión, ahora el poder de las redes, ¿no? Hay una especie de construcción de un algo, ¿no? Hoy a la mañana reflexionaba y envié un audio
respecto al tema de que vivimos un universo en el cual la palabra a esta generación, a mucho de esta generación, le llegará mucho más amplia, mucho más densa, más completa, más formativa, por las nuevas tecnologías, por los teléfonos, por las tablets, por los ordenadores, que por la voz de una madre, ¿no? Por la palabra de una madre. Van a aprender a hablar más por lo que reciban en relación a la tecnología que por la palabra de una madre. Hace un tiempo me acordaba de algo que dije ya hace mucho tiempo, que yo creo que debo ser de los últimos exponentes de una generación que aprendió a leer antes de ver la televisión. Yo leía antes de que la televisión llegara a mi casa, con lo cual tuve libros en mis manos antes de que la televisión apareciera como un modelo nuevo de algo que se visualizaba en pocas casas, ¿no? No todo el mundo tenía televisión. Y ahora esto pasa hiperbolizado, porque imagina, yo hablo de la televisión en los años 60, ¿no? Ahora en Argentina, ¿no? Ahora imaginemos esta situación, ¿no? ¿Cómo recibe, ¿no?, cada uno de los niños el contenido de la palabra y por dónde lo recibe, ¿no? No hablemos ya del libro, ¿no? Yo antes decía madre, después dije libro. A lo mejor, si no hubiera leído de muy pequeño algo que tenía que ver con la ausencia de lo televisivo en el fondo, muchas de las cosas que ahora me atrevo a pensar con palabras robadas a ese momento del pasado, no se hubiera producido. ¿Por qué? Porque sigo jugando con palabras que me prestó Salgari, ¿no?, cuando era pequeño, ¿no? Sigo jugando con palabras que me ilusionaron y que me hicieron pensar que a lo mejor yo podía ocuparme alguna vez de ponerlas en juego, ¿no? Y probablemente por eso me dedico a lo que me dedico, y por eso en el trabajo digo, tenemos la obligación de preservar la niñez, ¿no? Y de preservarla hasta la vejez, y de cuidarla para seguir jugando con la palabra y con el cuerpo. Bueno, la pregunta de Vanessa evidentemente está seguramente mejor contestada en su enunciado que las cosas que yo he planteado, pero podríamos seguir hablando solo de ese tema casi, para ver qué hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Que yo insisto mucho en que lo que digo con relación al actor en el fondo reposa sobre algo. El actor puede o no ser responsable de lo que la televisión, el poder, el naturalismo, todo, de lo que han hecho de él. Puede ser responsable. Yo sé lo que ha pasado con el actor de nuestro tiempo en relación a eso. Lo que no sé es qué quiere hacer el actor de nuestro tiempo con lo que han hecho de él. Esto no lo sé, ¿no? Entonces cada uno tendrá que dar su respuesta. Esta es una historia ya, ¿no? Es de Sartre el concepto, yo robo de todos lados cuando puedo y como puedo, y la filosofía como un salvaje, ¿no? Porque es de donde me nutro todo el tiempo. Y bueno, que me perdone Dubati, porque andamos peleándonos por las palabras para poder escribir los libros, pero es una buena pelea, ¿no? Mientras nos peleamos, algo generamos. Entonces quiero decir que esto de Sartre, ¿no? ¿Qué han hecho de nosotros? ¿No? ¿Qué han hecho del hombre? Decía Sartre, ¿no? Decía Sartre, el problema no es lo que han hecho del ser humano, es lo que no hace el ser humano con lo que han hecho de él. Este es el tema clave, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que han hecho de uno, ¿no? Bueno, listo. Dejemos a Vanessa un poquito postergada. Hola, Gabriel Lem, te estoy viendo con una cara de sonrisa muy bonita. Gracias, querido. Dale, Natacha. No, perdón, ¿quién era? ¿A quién le doy la palabra? A Mariano, después querido. después vuelvo a Zoom. Dale. No, si querés, Nati, seguí con Zoom y vamos alternando. Bueno, así nos vamos nutriendo de los aportes y las reflexiones que van surgiendo en Zoom y en YouTube. Dale, acá en Zoom tenemos un montón. Voy a leer primero algunos comentarios y después una pregunta. Silvia Majo, cuando a un actor se le quita todo, le queda un ensayo. Esta frase llegó a mi corazón. Siempre construyendo pensamientos en base al hacer. Gracias, maestro, dice Fernando Basilio. Paulina, ¿quién juzga? Es una pregunta. ¿Quién juzga si lo que siente el cuerpo es verdad o no? ¿Cómo un tercero puede definir la verdad de otro cuerpo? Pregunta Paulina. Es en el marco de una definición de lo estético. Yo creo que
¿Quién fue? Fue en la charla anterior en la UBA que alguien me preguntó sobre el concepto de Jacques Rancière, de el espectador. Sí, fue ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Que yo le dije, mira, conozco a Rancière, pero el tema del espectador no lo tengo suficientemente estudiado, y entonces no te voy a responder. Fue fantástico porque me obligó a estudiarlo, ¿no? Claro, hombre, me obligó a estudiarlo, ¿no? Entonces quiere decir que el tema del espectador emancipado, ¿no? El espectador que no va con una decisión de antemano de lo que es bueno o de lo que es malo, sino que es capaz de descubrir en relación a lo que recibe, desde el lugar del espectador inquieto, ¿no? Del espectador curioso, del que quiere descubrir, del que quiere captar la organicidad de lo que ocurre, no el espectador que se está preguntando, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Viene el espectador que no entiende, ¿y eso qué significa? ¿No? El que está buscando una y otra vez la metáfora, ¿no? De lo que ocurre, y no la recepción de la parte de un todo que resignifica lo que está recibiendo y lo coloca a él como productor también de un conocimiento que le pertenece a él junto con el actor con el cual puede establecer una conexión. Quiero decir, el problema del conocimiento del espectador es directamente proporcional a algo que he dicho miles de veces y lamento volver a decirlo más que nada por aquellos que me vienen siguiendo hace tiempo, ¿no? Si uno va con el televisor encendido al teatro, pues lo que ve es si es más natural o menos natural. Si se parece más a la vida o se parece menos a la vida. Si uno va con la secuencia ya organizada, uno dice, a ver, eso no es lo que yo más o menos aprendí. Claro, cuando aparece un carácter orgánico en la conducta interpretativa, que es con lo que yo intento enfrentarme al problema de la naturalidad como copia de la vida, la organicidad, ¿qué hace? Disuade al espectador. Cuando la organicidad es muy alta, el espectador hay un momento en que tiene que comprar, tiene que empatizar. Hay un momento, cuando la organicidad funciona como yo creo que puede funcionar, hay un momento en que el espectador disuelve las resistencias, disuelve las distancias y logra entrar por otro lado y logra recibir de ese actor algo que incluso no tenía pensado, porque en definitiva la televisión le deja ir al baño, volver, entrar, comer la pizza, salir, hace montones de cosas y después puede más o menos seguir. No, el momento de lo teatral se lo impide, ¿no? Entonces, y si encima la organicidad lo sumerge en una especie de encuentro tenso, fuerte, empático con ese que está actuando, aparece la magia de algo absolutamente irrepetible, ¿no? Entonces, claro, ese espectador es el que uno espera, ¿no? Sin duda alguna. No hay muchos en España, creo que menos que en Argentina. Hay más dinero para ir al teatro, pero menos espectadores lúcidos que tengan ganas de descubrir algo que en definitiva les permita decir, me encontré con un actor, ¿no? Me encontré con un actor. Es muy habitual que las lecturas se produzcan sobre la base de la naturalidad y no sobre la base de cómo ese individuo generó algo, un personaje, cómo lo construyó, con qué trabaja. Es más, a mí en España yo creo que lo que más les molesta es que yo una y otra vez diga que la técnica existe, que el problema del actor es que si tiene técnica o no la tiene, y si hay una técnica, ¿cuál es? ¿No? ¿Cómo se trabaja? ¿Por qué existe la técnica? Y si realmente se puede fundamentar la formación y el entrenamiento sobre bases técnicas concretas. Y si es posible trabajar bases técnicas concretas. Creo que eso libera el talento y no solo eso, cuando libera el talento, libera la posibilidad de la organicidad, ¿no? En ese posible encuentro con el espectador, ¿no? Entonces, buscamos espectadores emancipados. Hay dos libros de Rancière que son casi el mismo libro, que es el maestro ignorante y el espectador emancipado. Es muy interesante cómo cruza las dos cosas y en el fondo estamos hablando de lo mismo. Esto me hace acordar, una vez tuve una entrevista, hola Alfredo, no te había visto, Alfredo Meña, espero que sea el autor de la próxima, una de las obras que pronto haremos en Argentina. Una vez yendo al Ministerio de Educación en España, pasó algo significativo, estoy hablando de hace 30 y pico de años, ¿no?
Normalmente trato de que el humor preceda mis encuentros con la gente en determinados momentos para no aburrirnos de las excesivas trascendencias y que la pérdida del humor nos impida algo diferente o entrar por otro lado en el encuentro. Entonces estaba hablando con la directora general de enseñanzas artísticas. Entonces le dije algo que tiene que ver con esto, me acordé ahora por el maestro ignorante. Le dije, mire, yo sabe lo que pasa, le digo, señora directora, que yo creo que siempre el que más aprende es el maestro. El que más aprende siempre es el profesor. Entonces yo quería hoy proponerle que las clases fueran de 20 profesores y un alumno. Era un chiste. Era un chiste. Entonces no lo entendió, no le gustó el chiste, ¿no? No le gustó, porque evidentemente, ¿no? 20 profesores y un alumno, y ella no entendió lo que yo quería decir. Claro, yo lo que quería decir es que había que cambiar algunas cosas para que en todo caso tuviéramos profesores con capacidad de asombro, de aprendizaje, ¿no? Y yo le di el límite máximo en el humor que en ese momento creí que era posible. Bueno, no me echaron, pero faltó poco que perdiera la cátedra ese día. Pero bueno, no me echaron porque todavía la cátedra no me permitía ser respetado. Bueno, sigo, cambio. Bien. Fernando Basilio en el Había chat. una cosa que escribió Jorge Jorge escribió algo en el chat, después Carmen lo subrayó, después la toma, Natacha. Sí, viene después de Fernando. No quería saltearme a Fernando. Cuando la palabra debe habitar el cuerpo, ¿y en qué cantidad de palabras? ¿Dónde está? No lo veo a Fernando. ¿Dónde está Fernando? Fernando. No, viene de YouTube. Vale. No, ella viene de Fernando Basilio, de Trujillo. Vale, sí. ¿Cómo está, maestro? Aquí estoy. No sabía quién era. Hola, Fernando. Bueno, Fernando dice, ¿cuándo la palabra debe habitar el cuerpo y en qué cantidad de palabras resiste el cuerpo? Gracias por la aclaración. Y después viene la pregunta de Dubati. No, quiere decir, es como, a mí, digamos, el tema voy a entrar por otro lado, ¿no? El tema de la emoción nunca es un tema en mis clases ni en mis ensayos. Yo jamás le pido ni voy a pedir a un actor o una actriz una emoción. Yo entiendo que eso es un recurso que como maestro y como profesor me parece vergonzoso. Tiene que ver con, si no tengo con qué trabajar, termino pidiendo lo que no sé elaborar. Desde el punto de vista de lo que es la construcción, la emoción aparece como un referente lógico. Y una vez al respecto, por un ensayo muy cargado de mucha intensidad, un actor me preguntó, pero ¿cuánta es la emoción que yo podría asumir trabajando? Y yo lo que le dije es, la que aguantes. Esa es tu decisión. Yo no intervengo en eso. La que aguantes. La que tu cuerpo aguante sin dejar de poner el cuerpo en juego. Claro, si tú para poder llorar de la emoción que tienes que ponerte bajo una silla y desaparecer del encuentro con los otros, de los compañeros o con las necesidades del desarrollo de la obra, pues eso no sirve. El cuerpo aguanta y tú sabes cuánto puede aguantar tu cuerpo respecto a cómo asimila una instancia emocional. Sin duda que el desarrollo técnico fundamentado en que el cuerpo aprende conduce inevitablemente a respuestas emocionales. Si no conduce, habrá que ver dónde está el bloqueo. Habrá que ver por qué actor y no dedicado a la biología, que hay menos emoción de uno y más del microscopio, con relación al microscopio, ¿no? Quiero decir, el tema es que un actor trabajando produce reacciones, y esas reacciones son vivenciales. Con relación a la palabra, en los últimos tiempos, para desplazar la hiperimportancia que se le dio a la palabra, me está pasando algo similar. Cuanto más técnica se tiene, menos importante es la palabra. Cuanto más técnica, más entrenado está el actor, más el primer día ya saben el texto, ya lo integran con una facilidad enorme. ¿Por qué? Porque les funcionan los referentes cuerpo-palabra como algo muy entrenado. Cuando empezamos a ensayar Boda de Sangre,
está Carmen por ahí, que no me va a dejar mentir. Creo que después de Yang la única que está es Carmen. No sé si hay más dentro si hay algo más dentro del Zoom que aporte algo. Pero me acuerdo que fue extraordinario. Había 11 personas, pero todas muy, muy formadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Íbamos a una velocidad de crucero. A los 5 o 6 días yo ya tenía la sensación que la obra salía, pero porque había gente tan entrenada que la dificultad del cuerpo palabra garantizaba que el proceso que se estaba llevando a cabo venía siendo muy claramente sujeto a unas condiciones técnicas de mucho entrenamiento, lo cual facilita todo, con lo cual cuanto más técnica hay, menos tiempo se tarda en construir. A mí me encanta porque la palabra técnica la asocian a procesos muy largos. No, es que no, eso tiene que ver con que no se puede, si no se ensaya muchísimo, porque hay una delectación en el ensayo. Es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Se pierde muchísimo tiempo cuando no hay técnica. Ustedes creen que el saber cuesta dinero, no vean lo que cuesta la ignorancia, madre mía. Cuánto más, ¿no? Cuánto más se tarda, ¿no? Cuando uno ignora un recurso y entonces da vueltas y vueltas y no se pone a trabajar y se conversa antes de trabajar y se posterga el ensayo y no se tiene con qué trabajar, entonces da vueltas. Entonces la palabra ocupa un lugar importantísimo, ¿no? La palabra. No puedo vencer la resistencia del lenguaje. ¿Qué hago para poder decir lo que tengo que decir? Que es como el elemento number one. Cuando un actor no tiene técnica, ¿cuál es la preocupación? A ver si hago algo para poder decir lo que tengo que decir. Ese es el problema. Si ese es el problema, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué puedo? ¿Muevo algo? ¿Como algo? ¿Me rasco? A ver, ¿cómo hago para poner de pie lo que tengo que decir? Entonces, claro, la pregunta de Fernando Basilio, compañero de Trujillo, donde estuvimos la semana pasada haciendo cosas con ellos, creo que responde específicamente al modelo de resolución basado en el pasaje de lo universal a lo singular. Lo universal es la palabra. Lo universal es el amor a una palabra que durante siglos determinó todo en los valores de lo teatral. Lo singular es la captación que cada uno hace de esa palabra, cómo la integra y cómo el cuerpo teje. El cuerpo descifra. El cuerpo descifra una palabra no dicha y hace que sea posible de ser dicha esa palabra que tiene un significado, pero para que tenga un significante en el cuerpo de ese individuo, madre mía, ¿no? Lo que tiene que pasar. ¿Qué? Y que la técnica se lo permita, porque él no se va a permitir no descifrarla. Estará trabajando para descifrarla. Tarda más o tarda menos. Cuanto más técnica tiene, antes descifra. Pero ¿quién descifra? ¿Quién descifra? El actor en su casa leyendo 50.000 veces el texto para entender lo que tiene que decir, o implicado en el ensayo para que se produzca un desciframiento técnico que en última instancia se produce en relación proporcional al entrenamiento que tiene. Si hay poco entrenamiento, cuesta más entender este problema. Cuesta más entender este problema. Miren, a mí mismo me ha costado mi vida entender todos estos desarrollos. Les juro, yo hasta los 60 años no hice una obra de Shakespeare. 60 años tenía cuando hice Ricardo III. Entonces, ¿por qué tardé tanto? Porque los problemas que yo tenía con la palabra en relación a lo que Shakespeare me transmitía, más las malas enseñanzas que recibí de Stanislavski, que planteó algunas cosas con las cuales tengo y tuve siempre profunda distancia respecto al valor que le dio a la palabra cuando pasó de Chekhov a Shakespeare, y como no supo bien cómo hacer, tiró para arriba. Dijo, palabra, forma superior de acción. Ahora resulta que la palabra es superior a la acción. No, forma superior de acción. No. Yo ahí me di cuenta que lo que él quiso decir es que como Shakespeare es muy poético, no sirve la acción como la usábamos en Chekhov. Ahora nos detenemos, decimos lo que teníamos que decir, después le toca al otro, nos detenemos, todo bien tranquilo, ordenadito, y basándonos en que la palabra es lo más importante. Niet.
No, de ninguna manera. Cuando empecé a entender, y quienes han visto, aquí creo que Jorge Dubati, Carmen, pocos han visto todos los últimos Shakespeare que he hecho, pero se ve que yo no renuncio ni a la acción, ni a la vivencia, ni a que se entienda toda la palabra que el actor genera. Claro, es que son problemas. Hay que tener actores formados para que eso pase. Si no, no es fácil. No es fácil que uno construya un universo donde los valores integrados incluyan la palabra y no que la palabra los excluya, porque es algo superior que hay que reverenciar. Venimos de esas reverencias y es bueno ahora integrar la palabra en un lugar donde el proceso vaya legitimándola más y mejor. Bien. ¿Cómo vamos, Muchas Natalia? gracias. Bien, bien. En esta misma línea vamos con la pregunta de Jorge Dubati y después pasamos a las preguntas del YouTube. Vale. Me gustaría que Jorge desarrolle el concepto de que el cuerpo filosofa, dice Jorge Dubati. Jorge, ¿tú eres actor, Jorge Dubati? ¿A qué te dedicas? No, no es actor. Ah, vale, vale. Yo me parece que yo te vi a ti actuando, no me parece. No, Ya no. lo vamos a hacer actuar, ya lo vamos a hacer actuar. ¿Vamos a armar el elenco del IAE? Vale, vamos a hacer una. Dame tiempo, Jorge, dame tiempo. Vale, dame, te doy. Bueno, el cuerpo filosofa, claro, para nosotros sí, sin duda alguna. Claro, nosotros venimos dando una batalla en relación a, yo creo que el lado metafísico, ¿no? Yo estoy obsesionado porque el lado metafísico se articule con el lado técnico. Pero mi esfuerzo en el discurso se rompe en 1000 pedazos porque se arma recién cuando lo veo actuar a Nacho, que lo estoy viendo ahí arriba y es un alumno con el cual tengo muchas ganas de encontrarme y volver a trabajar. ¿Por qué? Porque Nacho arma en el referente de la realidad cuando construye algo con muy poca filosofía desde el punto de vista de la lectura, pero muy metafísico en cuanto al lugar que le deja al cuerpo para que lo filosófico aparezca. Digo Nacho porque es puro, y digo Nacho porque probablemente alguna vez me escuchó hablar de Baruch Spinoza, pero no creo que se haya atrevido a leer ni uno solo de los esbozos de un libro de Spinoza. Pero sin embargo lo produce, lo pone en el cuerpo. Es decir, cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo, la pregunta que le está haciendo a Nacho, si él se atreve a comprobar qué es lo que puede su cuerpo. Es decir, que el actor lo que hace es poner en evidencia la relación que hay entre Spinoza en el año 1600 y el actor de nuestro tiempo. Y el puente es lo metafísico. Es decir, los cuerpos hablan de filosofía. Claro, si yo digo esto, mañana me echan de la Academia de las Artes Escénicas y me mandan a la otra, ¿no? A alguna donde acepte que lo filosófico se imponga sobre los cuerpos y no al revés. Y en definitiva no lo digo porque casi me avergüenzo de tener que defenderlo. Para mí me parece elemental que la subjetividad del viaje se carga de lo metafísico, que la espiritualidad se carga de lo metafísico, y que el actor tiene que hablar de filosofía porque si no termina hablando nada más que de dinero. Uno de los problemas que hay es que o nos ocupamos de ver cómo armamos lo filosófico con el cuerpo, lo filosófico con el ensayo, el lugar que ocupa lo metafísico, o de qué vamos a hablar. Y si hubo éxito o no, cuánta entrada vendimos, si el crítico dijo que era buena, regular o mala, ¿de qué vamos a hablar? De lo que se habló toda la vida, en relación a los valores que juegan en los aspectos que definen una realidad como todos alguna vez hemos vivido, muy determinada por todas esas cosas. Bueno, allí donde aparece el cuerpo sosteniendo preguntas, es factible que se acomode algo de lo filosófico. Cuando yo digo
La técnica es preguntar y lo artístico es el hallazgo. ¿Ustedes creen que eso no es pura metafísica? Les puedo asegurar que sí. Cuando yo planteo que mi demanda es conseguir un actor que trabaje desde la pregunta, no para la respuesta. Un actor que entienda que el tema es preguntar, porque si aprende a preguntar bien, y eso es la técnica, los hallazgos van a ser lo artístico. Cuando yo planteo referentes de esa índole, estoy una y otra vez asumiendo el pasaje desde lo filosófico a lo técnico. Ahí se cruza todo el tiempo lo ético, ¿no? Se cruza todo el tiempo lo ético. Entonces, ¿cómo se cruza? Y cuanto más técnica uno tiene, más sabe dónde ir. Porque uno puede tener un montón de ética, pero si tiene mucha ética y muy poca técnica, se queda solo en casa. Como yo soy tan ético y cada vez que salgo de casa me ensucio, no me muevo de casa y termino mirando el televisor todos los días. Entonces, claro, cuando tengo opciones técnicas de trabajo con los demás, me atrevo a salir de casa. ¿Por qué? Porque la técnica me permite ir hacia algún lado. Si no tengo técnica, pues ¿a dónde voy? Es difícil definir a dónde voy. Es más, si no tengo técnica, voy a ir a donde me mande el que me manda. Y como el que me manda sí tiene una ética definida y no le importa la técnica, simplemente va a querer que se ponga de pie eso para poder conducirme a donde él quiere. En cambio, si yo como actor tengo técnica, tendré ética, y si tengo ética y me preocupo de tener una técnica para saber dónde ir, más o menos voy equilibrando. Toda esta producción de filosofía del cuerpo que gesta desarrollos vivenciales del cuerpo que está activo en lo que ocurre, en el acontecer. Esto, una y otra vez, nos habla de lo mismo, amigo Dubati. Nos habla de la hermenéutica de la existencia. Y eso sabes de quién es, ¿no? No te lo voy a contar. Entonces, como Heidegger abrió ese camino y ya no nos podemos bajar de ahí, la hermenéutica de la existencia a mí me manda en un ensayo. La hermenéutica de la existencia a mí me manda a entender la totalidad de ese texto en el acontecer. Me obliga a entenderlo ahí. No lo puedo entender en el escritorio de mi casa. Lo leo, voy viendo cosas, pero cuando me encuentro con Claudio Garófalo y nos inventamos el Trinche que canta una ópera, descubrí que no sabía una mierda del Trinche, hasta que no lo descubrimos juntos. Tanto descubrimos que en el estreno de la comedia, El Trinche al lado mío, termina la obra y me dice, y le juro que esto ocurrió, me dice, yo en esta obra aprendí cosas de mí mismo que ni yo mismo sabía. Y esto para mí fue maravilloso, ¿no? Porque no podía haber dicho nada mejor. Él, yo no sabía que yo sabía esto, ¿no? Yo no sabía que yo tenía esto. Claro que nunca pasó por ahí, pero nosotros sí pasamos. ¿Dónde? En la hermenéutica de esa existencia, donde en cada ensayo descubríamos cosas que evidentemente nos permitieron una construcción que no era copia de la vida, de la biografía del Trinche, que no era ese el proyecto. Como no era ese, no nos dedicamos a hacer copia, noticias del Trinche, vamos a hacer una obra para que, como no era eso, lo que salió, pues es lo que salió, bueno o malo, pero bueno, en todo caso, nos permitió que el Trinche se diera cuenta de que había cosas de él que ni él mismo sabía, ¿no? Y eso ya nos dio un premio, digo yo, ¿no? Bueno, Jorgito, lo demás lo tenemos que seguir hablando en Buenos Aires cuando llegue en julio. Más o menos, ¿no? Sí. Y vamos, si venís te robo a bien, Buenos ¿no? Aires, entonces vamos a organizar algo, ¿eh? Vale. Dime, Mariano, Jorge, perdón. Sí, el chat de YouTube está completamente activo. Tus palabras están generando muchas reflexiones y muchas preguntas. Voy a leer algunas y después vamos a Zoom y después volvemos. Por ejemplo, Ceci Tosi dice, bravo Jorge, me interesa mucho este vínculo entre filosofía y teatro. Es algo que me lo vengo planteando. Debería ser una posibilidad la convivencia entre estas dos áreas de nuestros mundos. Marcela Juárez dice, aplausos, esperanzadora palabra que no se rinde.
Gilse Peda de la Que no sé UNAM. qué, que no sé qué, repítela, palabra que no sé qué. Que no se rinde. No se rinde. Que Bien, no, bien, bien, que bien. no se rinde. Gil Cepeda de la UNAM, Colegio de Literatura Dramática y Teatro, Sí. dice, maravillosa exposición. María Julia Cimarosti, muy conmovedora, reconfortantes las palabras. Mariela Piedrabuena de Entre Ríos, abrazo, qué valioso este encuentro, felicitaciones. Y Sebastián Camera pregunta, como Sebastián, intérpretes, sí. Camera, Camera. Sí. como intérpretes, entiendo que cada uno decide cómo manejar las imposiciones. Es interesante cómo se pujan la desobediencia y la obediencia. Danzan, pero tenemos más a la primera mano. Ay, me fui. Lo último nada, no entendí nada, lo último. Tenemos, lo último, Mariano. Tendemos más a la desobediencia. ¿Será Sí. que es lo humano? Sí. Mucho mejor pedir perdón que pedir permiso. Mucho mejor. En el vínculo con un director, esto se lo dije a un actor colombiano hace un tiempo, me digo, macho, es mucho peor, muchísimo peor pedir permiso que pedir perdón. Tú no pidas permiso y trabaja, después ya verás cómo haces para pedir perdón. En el caso de que tengas que pedirlo, ¿no? En el caso de que tengas que pedirlo. Entonces, claro, la desobediencia, pues, qué sé yo, yo ironizo, ¿no? No soporto los actores que me hacen caso. No soporto los actores que me hacen caso. No, sabés que yo arrojo algo y trabaja, vamos a ver cómo hacemos, pero no me haga caso, por favor, no estés esperando que yo te diga con qué hay que trabajar, vamos a trabajar, por favor. Entonces, quiere decir, hay un universo ahí, hola, Gustavo Miranda, qué bien, qué gran, qué alegría. Gustavo Miranda es el que inspiró las 25 ventanas, es el culpable, está ahí, por Gustavo Miranda escribí las 25 ventanas. Lo tenéis ahí, o sea, si queréis pegarle, ahí lo tenéis a Gustavo, vive en Sao Paulo, qué alegría verlo a Gustavo, qué buena noticia. Qué maestro, muchas gracias. Bien, Gustavo. Y es verdad, no es una broma, él fue alumno mío del máster de dirección escénica, yo era el que daba la asignatura de dirección escénica, y al terminar el máster me planteó una serie de cosas que inspiraron ese libro, y es verdad, Gustavo Miranda fue el que me disparó a escribir las 25 ventanas. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que respecto al atrevimiento, ¿no? Al atrevimiento, me parece que tenemos que empoderar al actor, ¿no? Ya que estamos empoderando a la mujer, aprovechemos y empoderemos no solo a las actrices, sino al actor en general. Hay que empoderarlo. Porque no hay más el narcisismo estúpido. Claro, para narcisismos estúpidos no hace falta empoderar a nadie, porque lo único que quiere es mirarse el ombligo, lo único que quiere es firmar autógrafos. Pero eso, no hablo de eso, hablo de un actor que diga, me siento referente, creador, porque me importa hacerme cargo del poder que tengo, ¿no? Me importa hacerme cargo. En un momento dado, yo lo digo, no entiendo por qué si uno le adjudica a un actor la posibilidad, a una actriz, una posibilidad de que asuma un poder creador, ¿por qué mucha gente lo que decide es dárselo a un director? Negarlo, ¿no? No quiere, no lo quiere aceptar, no acepta, ¿no? Hacer un viaje que tenga que ver con compartir una creación con ese eje que es un autor, con un director, con los compañeros, no quiere, ¿no? Lo enajena a eso, se lo damos y dice, no lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué lo enajena? ¿Por qué no lo quiere? Porque no tiene técnica suficiente, porque no cree en el proceso creador, porque si no cree en la técnica, necesita que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Si no hay técnica, es lógico que necesite que alguien le diga esto lo tienes que hacer así, porque tú no eres capaz de imaginarlo. Si no hay una alianza entre la memoria y la imaginación, no hay un deseo de transformar la memoria en imaginación. Todos partimos de algo aprendido en la vida, ¿no?
partimos de eso. Pero luego el deseo de imaginar convierte eso que hemos aprendido en la vida en un acto interpretativo creador, no una copia de la vida. Lo convertimos en base al deseo en algo que surge y aparece y se convierte en algo interesante de construir, ¿no? Ahora, muchas veces ese deseo no está instalado en el actor. Entonces es un problema porque yo me doy cuenta que ahí estamos trabados por una dificultad. Si tú no deseas imaginar, no puedo inventar por ti ese deseo. Tienes que querer imaginar, tienes que desear que eso ocurra en el marco de los ensayos. Y claro, a mí como director lo que más me apasiona es eso, ¿eh? Pero créanme que es verdad, ¿eh? Lo que más me apasiona es ver cuando se dispara un actor porque su deseo de imaginar es tanto. Claro, después vamos negociando, no es que vamos para cualquier lado. Yo entiendo que hay caminos que sí, hay otros que no, vamos por aquí, vamos por allí, vamos viendo y de ahí sale aquello que le gusta tanto a Dubati, que es el horizonte de puesta en escena. Una vez a Jorge le encanta ese concepto. Inés, maestro, mire, de acuerdo a esto que está diciendo, ¿no? Enganchan un comentario y unas 3 o 4 preguntas, que las voy a leer todas juntas porque tiene que ver justamente y engancha con esto que estamos diciendo, y si no, no nos va a dar tiempo a todo. Gloria de Terminamos Giovanni. cuando me digan, porque... Sí, no, tenemos un ratito todavía, pero es impresionante la cantidad de preguntas que hay, tanto en el Zoom como en YouTube, así que hasta el momento voy a leer todas las que están en el Zoom que ahondan más o menos el mismo tema que venimos desarrollando. Gloria Di Giovanni dice, gracias maestro, esta técnica deja al actor con una libertad creadora tremenda. Y las preguntas, que miren por qué las enlazo. Rafa Benza dice, ¿qué es lo mejor que puede hacer un actor cuando un director solo tiene el resultado en su cabeza pero no consigue comunicar el lugar a dónde ir? Fabiola Paveto dice, ¿lo artístico es lo metafórico? Gustavo Miranda pregunta, ¿qué hacer cuando en medio de un proceso creativo uno siente que está perdiendo el goce creador y que lo no pensado está opacado por lo pensado? Y por último, Hal, ¿cómo describiría Jorge la estética a la que se arriba con el trabajo de la técnica interpretativa? Bueno, yo creo que usted puede enlazar todas estas preguntas en una respuesta superadora. Aprendiste bien, Gustavo Miranda, ¿eh? La pregunta es inherente. Es inherente, Gustavo, querido. Qué linda visita. Bueno, qué sé yo, y Fabiola, y Rafa Benza. Rafa, empezaste con la entrevista del jueves hoy, ya dijiste, vamos a adelantar tiempo. Bueno. Ya preparando. Sí, está bien, Rafa. Bueno, nada, yo creo que aquí hay demasiados temas. Vamos a ver. Toda filosofía es práctica, aunque parezca contemplativa. Yo entiendo eso. Quiere decir que hay un acontecer de lo filosófico que precede mi actitud frente al trabajo del actor, aunque a veces uno podría decir que la filosofía tiende a ser llamada por la famosa torre de marfil, de cristal, en donde nos alejamos del mundo. No, estamos con la filosofía en el mundo, no lo estamos contemplando, estamos metidos dentro de eso. Entonces van pasando algunas cosas en ese universo, y en ese universo, en el del arte, yo no puedo rescatar con más intensidad y con más decisión y con más elocuencia que aquello del goce creador que uno tiene no es negociable. No es negociable. No hay ninguna opción en la cual el actor deba renunciar al goce creador, porque incluso cualquier otro goce como consecuencia de lo que hace puede quedar desplazado por factores que tengan que ver con lo cotidiano, con la vida, con los problemas. Pero el goce creador termina siendo terapéutico, termina siendo farmacológico, aunque dure un rato, pero te salva. El goce creador termina pudiendo resolver problemas que tienen que ver con la subsistencia, que te hacen dar la batalla justamente en un lugar completamente diferente si no has pasado por ese lugar del goce creador.
Es decir, el arte, como lo entiendo, ¿no? Como quiero entenderlo, es algo inmanente. Es algo que funciona o debería funcionar como una totalidad. No es soy actor o actriz de acuerdo al dinero que gano o pierdo, de acuerdo a la fama que tengo o no tengo. Es que no ese es el problema del actor. Es algo inmanente, es algo total. Es algo, a veces gano, a veces no, a veces tengo, a veces no tengo, a veces me hace buenas críticas, a veces malas. Pero es algo que tiene que ver con una decisión absolutamente vital, ¿no? Es decir, no es coyuntural, no se niega. Lo inmanente es lo en sí. No hay algo que me haga actor que tenga que ver con algo que no sea lo inmanente. Yo esto lo tengo que resolver, lo tengo que descubrir. Si lo descubro, la batalla con el director, cuando la pregunta, creo, de Rafa era ¿qué pasa cuando en la cabeza del director hay una cosa y lo que quiere es que solamente uno haga lo que hay en la cabeza de él? Yo creo que hay que aprender a engañarlo. Yo creo que la única opción es aprender a engañarlo. Yo creo que hay que conseguir que si uno tiene una pertenencia muy sólida a valores que tienen que ver con creer en lo que uno hace, uno aprende a hacerle creer al director que en realidad tú tenías cosas en la cabeza que ni tú mismo sabías. Y entonces yo lo que he logrado es ponerla en juego y ahora te voy a mostrar qué bueno eres, porque me lo has transmitido, inconscientemente me has transmitido, yo lo voy a hacer. Y a mí me parece que no hay otro remedio, porque encima una pelea no es legítima, no te sirve para nada, te lo vas a tener que tragar muchísimo peor. Yo creo que es una negociación, es técnica desde el punto de vista personal, pero es espiritual para poder seguir haciendo lo que haces. Yo creo que hay que aprender a engañar a los directores, qué sé yo. Una vez yo iba, mi libro Hacer actuar, el primer título que tuvo, ¿saben cuál era? El primer título que tuvo era Un actor menos tonto. Claro, cuando se lo comenté con la editorial casi me matan. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te odien para toda la vida? ¿Cómo le van a poner un título así? No me dejaron ponerlo. Un actor menos tonto. Ese era el título que yo le pedí. Entonces ahora me acordé, un director menos tonto. Bueno, macho, si tú eres tonto y no quieres aprovechar todo lo que te va a dar un actor, pues lo único que te puedo decir, lo lamento por ti, ¿viste? Lo lamento, te lo estás perdiendo, no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Qué pena, no sabes lo que te pierdes, ¿no? Y bueno, un problema de él, ¿no? Yo qué sé, no gozas tú y no dejas gozar a él. No sabes ir de la mano, no quieres que te lleven, no quieres nada, ¿no? No quieres nada. Respecto a la estética que aparece, que la pregunta había, ¿cuál es la estética a la cual conduce un desarrollo como el que yo planteo? En realidad, yo entiendo que el horizonte de puesta en escena, que antes me refería, que es algo que hemos conversado con Jorge más de una vez, yo cuando empiezo a trabajar lo tengo, ¿no? Yo tengo un horizonte de puesta en escena, claro que lo tengo. No es que voy al ensayo y vale todo, ¿no? No, yo sabía que el Ricardo III en el campo de concentración tenía que ver con unos referentes donde venía muy determinado por un entorno, donde lo que ahí iba a aparecer estaba determinado por un entorno. Pero si yo tengo claro el entorno, y planteo una opción de entorno en el trabajo con el actor, el viaje que vamos a hacer va a conducir inevitablemente hacia un horizonte en donde vamos viajando con respecto a lo que está planteado como entorno, en una definición de vehículo que nos va a permitir orientar el viaje hacia un lugar aproximado. Pero más o menos vamos teniendo el vehículo en el cual viajamos. Mientras viajamos en ese vehículo, ¿qué intento todo el tiempo? Moverme con relación al trabajo del actor con la mayor humildad y cuidado que puedo, para que en el desarrollo hacia ese horizonte de puesta en escena, él no se vea demasiado interferido por algunas ideas que a mí me conducen a orientar el viaje hacia un lugar, pero inevitablemente me llevarían a desaprovechar todo lo que él puede dar
si yo interfiero todo el tiempo, ¿no? Si le pido cosas antes de tiempo. Ahora, que tengo un horizonte de puesta en escena, no les quepa duda que lo tengo. No les quepa duda que lo tengo. Ahora intento y hago muchos esfuerzos para molestar lo menos posible en relación al viaje que voy desarrollando, ¿no? Por eso insisto que no es ni un dogma, ni es un pacto, que es un viaje. Por eso insisto que la técnica, como intento plantearla, no es un dogma ni una doctrina. Es la posibilidad de trabajar con otros sin traicionarnos. Cuando digo con otros, quiero decir incluso cuando intervienen los factores personales, la dificultad de trabajo con un otro, las dificultades de encuentro con un otro, las distintas maneras de abordar ciertos temas que tienen que ver con personalidades divergentes. Incluso eso también interviene en relación a cómo voy haciendo el viaje. A cómo voy haciendo el viaje. Si es un viaje que pretendo que no sea ni dogma ni doctrina, insisto, y que lo que quiero es no traicionar una manera de entender el arte, y me asocio bien con los demás, pues es difícil que, más allá de éxitos o fracasos, que en última instancia tapan o castigan porque uno tiene mal fundamentadas otras cosas, en independencia de eso, todos podemos orientar, ¿no?, en el desarrollo de ese viaje las condiciones que en el momento se desequilibran y las vamos equilibrando, ¿no? Siempre y cuando entendamos que lo importante es el viaje, no el dogma, no la doctrina, no es un pacto religioso, ¿no? Es algo que vamos construyendo y se va construyendo junto a los demás. No sé si integré todas las preguntas en una. Me parece, Natacha, que parcialmente... Sí, bueno, tendríamos que estar horas y horas, pero como ya vamos entrando como en la último tramo de nuestra aventura, de nuestro viaje en el día de hoy, sí, ahí vamos a pasar con Mariano, que va a leer los comentarios, saludos de YouTube y alguna última pregunta que seguramente te va a gustar, y después, para así concluir, le vamos a dar las palabras a también maestro Jorge Dubati. Sí, Mariano. Sí. Jorge, cuando termine esta conferencia, te pido que por favor entres a YouTube para ver la cantidad de preguntas que hay. Por favor, porque vas a poder enriquecerte mucho de las reflexiones. Estamos eligiendo algunas. ¿Cómo entro? A ver, bueno, después me indicas cómo entrar. Vale, sí, entro y van a estar ahí. Vale, sí, van a estar en donde dice chat en vivo. Vale, bueno. Vale. Aquí hay una pregunta de Aldo Prico. Sí, es la que voy a leer ahora. Es la que voy a leer ahora. Gracias, Fabi. Aldo Prico dice: si lo lúdico implica accionar y reaccionar en contextos de entrenamiento y de ensayo, ¿qué pasa por la cabeza de quien actúa? Y otra es: esas tecnologías del yo o subjetivaciones sustitutas, ¿cómo se entienden en tu técnica? La cabeza elabora desarrollos en donde la capacidad racional de metabolizar el bricolaje es absolutamente decisivo. Esto lo tomo de Levi-Strauss, lo tomo del estructuralismo, ¿no? La capacidad de hacer bricolaje tiene que ver con que uno va desarrollando a través de una improvisación, de una búsqueda, de un trabajo donde se va orientando todo hacia la configuración de ese viaje, ¿no?, hacia ese horizonte que antes mencionábamos, pero van pasando muchas cosas. Entonces hay que poder hacer bricolaje, hay que poder meter todo dentro de una estructura, porque hay que elegir, Hay un momento dado donde el 80% de lo que va surgiendo se tira. El porcentaje de lo que se tira es muy alto. ¿Y cómo se elige? Ahí interviene un factor asociado al trabajo del actor que no desprecia la conceptualización, no desprecia
lo idiático, que en una primera etapa es despreciable porque condiciona toda la magnitud del ensayo. Uno va al ensayo a cumplir con lo que pensó. Ahora, si en el desarrollo de la búsqueda van apareciendo como consecuencias del intercambio datos cognitivos que van generando signos escénicos referidos a acciones que van apareciendo, hay un momento que hay que elegir. Y esa elección se produce en una transacción entre lo que va ocurriendo y la cabeza. La cabeza procede, la cabeza interviene. Pero no es lo mismo que la cabeza intervenga como punto de partida para racionalizar y ordenarle al cuerpo que haga lo que haga, que al revés, que el cuerpo vaya haciendo y luego la cabeza vaya poniendo las cosas en orden. Es completamente diferente. El cuerpo conoce y la cabeza va ordenando. No la cabeza va ordenando para que el cuerpo haga, que es en todo caso el proceder de analizo el texto, lo resuelvo y luego lo hago. Ese es el lugar que es lo central y es un lugar no menos problemático en el desarrollo técnico formativo, porque a la gente que empieza a aprender le gusta mucho la libertad de la etapa inicial y luego se queda media prisionera de esa libertad. Entran en una especie de mística de la libertad en donde le cuesta mucho elegir, le cuesta mucho racionalizar sobre lo que hizo para poder elegir. Y esa es una etapa que hay que acomodar, ¿verdad? Que no es fácil lograr que la cabeza intervenga en relación a lo que debe hacer la cabeza para poder incluso definir la estructura técnica interpretativa que tiene elementos que la configuran y que hay que ver cómo se acomodan en esa realidad de un ensayo donde la libertad ha precedido y donde luego de que esa libertad preceda hay que organizar esa libertad porque eso tiene que quedar definido como una totalidad basada en que es un acto que hay que poder reproducirlo, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, entiendo que él me habla de narcisismos hiperbolizados, de viajes hacia un egocentrismo que impide, ¿no?, desarrollos que puedan al actor hacerlo, digamos, cómplice de los demás. Entiendo que la pregunta de Aldo es esa, ¿no? ¿Cómo se hace con todo eso? Lo que venimos haciendo es sufrir eso. Lo que venimos haciendo es someternos mal, a desarrollos narcisísticos donde una y otra vez el narcisismo se expresa de la manera que siempre se ha expresado. Cuanto más narcisista es uno, más se mira el ombligo. El narcisismo no ama el conocimiento, lo que ama es el ombligo. Y lo que se le plantea a un actor cuando se le dice juego como instancia de conocimiento, juego por intercambio, juego para proceder a realizar tarea de acceso a algo que no está a través de ese intercambio. Cuando se plantea eso, evidentemente, si un actor no puede mirar otra cosa que su egocentrismo, no va a poder crecer en relación a acceder al otro, ni dar ni recibir. Es un tema de nuestra profesión. Es un tema de una profesión muy castigada por lo peor que tiene esta profesión cuando se arroja sobre el exhibicionismo, que es inevitable. Quiere decir, el que hace literatura y no vende un libro en su vida, tiene la posibilidad de dejar una obra completa de 100 libros y a lo mejor el día de mañana le queda la opción de que va a ser muy leído. O si no, que se lo pregunten a Van Gogh, o a Modigliani, o qué sé yo. El libro más caro que vendió Van Gogh en vida creo que fueron 20 euros. Ahora el más barato se compra por 6 millones de euros. En fin, ¿qué les voy a contar? De esto no hay bastante poco que decir. Pero al actor no le pasa eso. Al actor que no lo ven, ni lo miran, ni no exhibe lo que hace, no tiene ninguna posibilidad de que eso se proyecte, ¿no?, en el día de mañana. Estamos hablando no del cine, ni lo que queda en una caja para ser una y otra vez exhibida, ¿no?, por medios mecánicos. Hablamos del actor presente con el público, ¿no? Hablamos de lo teatral. El actor necesita exhibir eso y muchas veces es prisionero de ese exhibicionismo. Y es muy prisionero de ese exhibicionismo como único recurso cuando las carencias de técnica le hacen pensar que si no tiene eso, no tiene nada. Si no tiene eso, no tiene nada.
que el goce sin eso baja muchísimo, que sin espectadores no hay goce, y que en última instancia la importancia que él le puede dar a la presencia del espectador es el 90% del sentido de lo que hace, o más. Bueno, frente a ese problema, venimos transitando ese problema desde mucho tiempo atrás, en la esencia de lo que es esta profesión, y al respecto, pues, que cada uno construya en su presente valores que le permitan tratar el narcisismo con un cierto criterio homeopático. No es que no exista, pero las dosis homeopáticas del narcisismo son bastante adecuadas, ¿no? Para controlar que los excesos no se conviertan en un castigo al arte y a la profesión que se supone reivindica que hay que mostrar lo que uno hace, pero más allá de eso entra en un territorio donde en vez de reivindicarlo lo castigan. Bueno, estamos ahí ya como cerrando. Hay más preguntas de Aldo que le pasó a Fabiola por WhatsApp. Estamos un poco ya cerrando, no sé si Jorge querés responder o vamos cerrando. Quiero decir que por el canal de YouTube hay más de 50 personas que nos fueron acompañando, más los 50 que estamos acá en el Zoom, o sea que en este día, en diferentes horarios, en diferentes países estamos escuchándote, Jorge. Hay gente de Colombia, Costa Rica, Perú, México, Chile y de varias provincias del interior de Argentina también. Bien. Vais a subir luego, la grabación ahí al canal web. Sí, le vamos a subir al canal web y vos después también. Por favor, los que están, mutéense, Natalia, te puedes mutear. Si te parece, Jorge, total, después con Aldo pueden charlar. Sí. Vamos a un pequeño diálogo con Jorge Dubati. Jorge, si nos querés decirnos algo. Y bueno, para cerramos ahí. Muy bien. Si les parece, bueno, primero agradecer enormemente a Jorge Eines. Lo consideramos uno de los grandes referentes del pensamiento teatral y de la filosofía del teatro, de la filosofía de la praxis teatral en Iberoamérica. Sin duda, uno de los maestros que más leemos con mayor interés, entre otras razones, por la enorme coherencia que hay entre el pensamiento, llamémoslo teórico o ensayístico, y la praxis escénica, ¿no? Los magníficos espectáculos que te vemos dirigir y el trabajo increíble como docente, ¿no? Agradecer, por supuesto, también a Natacha Delgado y a Mariano Escobena, los coordinadores del área de Artes del Espectáculo y Educación, que sin duda es una de las áreas más activas del Instituto de Artes del Espectáculo. Y por otro lado, Jorge, para cerrar, preguntarte si nos podés adelantar que todo este pensamiento en el que estás todo el tiempo produciendo una renovación, un cambio de transformaciones y de descubrimientos y nuevos hallazgos, si estás preparando un próximo libro, si esto es, ya son los pasos hacia un nuevo volumen teórico de filosofía de la praxis teatral de Jorge Eines. Sí, no, primero quiero decir que yo me siento muy bien aquí en esta casa, ¿no? Yo estudié filosofía aquí, no acabé bien la carrera, pero yo me siento muy bien aquí con ustedes, ¿no? Con Natacha, con Mariano, contigo. Noralía no está, no la vi, ya antes la vi, ahora no la vi. Yo siento que hay un lugar de encuentro, de facilidad, de cruce entre lo filosófico y lo profesional que se da de una manera muy singular, ¿no? Entonces, yo quiero decir, eso para mí es revelador de que yo podía seguir aquí hablando hasta cuando fuera, pero claro, me pasa como a Maradona, ¿no? Cuando dijo, si no fuera que termino tan cansado
después de terminar un partido seguiría jugando, ¿no? Y claro, yo termino cansado, y entonces hay un momento en que siento que me voy agotando, y hay una parte mía que quisiera seguir encontrándome con todos ustedes y con los compañeros de toda Latinoamérica que plantean cosas y preguntan. Pero bueno, mañana me encuentro con ellos. Mañana miércoles tenemos nuestro encuentro del Cuerpo Habla, que los miércoles, viernes y sábado. Pero bueno, lo que quiero agradecer a la UBA, ¿no? En esta universidad empecé mis estudios de filosofía. Aquí estudió uno de mis hermanos, que es Gregorio Kaminsky, que fue el que me enseñó a entrar por Baruch Spinoza, me enseñó a entrar por Foucault. Fue para mí, la muerte de Goyo hace 3 años ha sido pero tremendo, ¿no? El palazo enorme que fue para mí la pérdida de un maestro como él, que era profesor de la universidad, que era, bueno, un aliado mío a niveles espirituales de una magnitud enorme, ¿no? Yo tengo mi casa en Buenos Aires a 200 metros de su casa, y todos los días nos veíamos y hablábamos y compartíamos todo lo que se podía, y para mí también eso tiene una enorme referencia en relación a ecos, ¿no? A ecos de ese momento de mi vida donde en esta universidad pasaron cosas con relación a mi universo filosófico que aún hoy resuena con fuerza, ¿no? Luego quería decir hoy que esta semana murió Adrián Blanco, un director que yo tuve la oportunidad de conocer, que me presentó el Cholo Ruderman. Después yo vi espectáculos de Adrián y quiero hacer un homenaje a Adrián. Estaba Ariel Hall, aquí no sé si está todavía, no sé si se ha ido. Ariel trabajó con Adrián, Ariel fue alumno mío muchísimas veces, a quien quiero mucho, y no está ahora, sino estaría apareciendo. Y realmente quería decir que la muerte de Adrián fue increíble, ¿no? Completamente impensada. Y quería hacer un homenaje a alguien que no conocí mucho, pero las veces que he podido compartir con él me hacen pensar ahora que había alguien que produjo en mi interés, ¿no? De decir, Adrián estaba haciendo cosas y valía la pena encontrarme con él y con su obra. Gracias a todos ustedes por dejarme decir que hay un mundo que quiero y que hay un mundo que tiene que ver con esa parte mía, ¿no? Donde viví hasta los 26 años y donde vuelvo una y otra vez, y el 10 de julio espero estar ahí de nuevo y encontrarme de nuevo con todos ustedes. Sí, el texto de hoy pertenece a un próximo libro, sí, pertenece a un próximo libro. No sé cómo va ese libro y qué caminos va a tomar, pero va a ser probablemente de los más filosóficos de todos. Sí, pertenece a un próximo libro. Estoy en ello, estoy en desarrollo de ese futuro libro. Y luego estoy trabajando una historia que hace 2 años empezó un autor español que fue alumno mío a meterse con mi historia vital, con mi biografía, y empezó a hacerme grabaciones. Todos los viernes venía a casa, me ponía el magnetofón y fue grabando, y de ahí salió un libro. Me lo entregó. Él hizo no son entrevistas, él tomó todo lo que yo decía y lo fue armando y creó 4 espacios de mi vida, los convirtió en lugares de desarrollo de algo que es muy interesante, lo que hizo Emeterio Díaz, y Jorge lo conoce, a Emeterio, y entonces me dejó ese libro y yo ahora estoy corrigiendo, trabajando detalles, porque ahí largué como un loco, ¿no? Y entonces, claro, menciono gente y hablo de todo el mundo, y entonces estoy tratando de dar de eso, convertir eso no en un libro de cotilleo, ¿no? Como decimos aquí, no un libro donde aparezcan estupideces que no quiero decir, y que no debo poner en un libro de mi vida, pero que está siendo fuerte, ¿no? Está pegándome fuerte, porque de repente hablé y ahora me encuentro con todo eso y estoy trabajándolo, lo estoy mejorando, pero bueno, cuando estoy trabajando ese libro me pasan cosas. O sea que hay 2 libros en ciernes y en eso estamos. Gracias, Jorge, por preguntar, así paso el anuncio. Qué bueno. Y cuando vengas acá, que llegas el 10 de julio a Buenos Aires, ojalá, ¿viste? ¿tenés pensado algunas actividades o vas a ir improvisando según las condiciones sanitarias?
me propusieron entrenar a River, o sea que voy a ser el próximo entrenador de River. Bueno, bien. Echan a Gallardo y voy yo. Les cuento que eso no se me espera a nadie. Eso sí que es una novedad. Echan a Marcelo Gallardo, que viene al Barcelona, y yo voy a entrenar a River. O sea, Bueno. Les doy esa es una noticia que no lo había dicho hasta ahora, ¿eh? Completamente imprevisible era esto. Bueno, más allá de eso que me va a quitar mucho tiempo, más allá de eso me va a quitar, no, tengo, qué sé yo, vamos a ver, yo espero poder ir, espero que la pandemia me permita viajar, tengo el billete, tengo todo y mi casa allí, o sea que espero ir y haré cosas seguramente, hay proyectos, insisto, hay cosas que tenemos previstas con Claudio, de trabajo que tenemos previstos y proyectos para hacer en Buenos Aires y cosas que tenemos que ver y ensayar. Y luego un proyecto nuevo que está surgido con Alfredo Meña, que estamos ahora viendo, que vamos a ver por dónde va, y cosas que yo trato de hacer mucho. Trato de no parar. Muy bien, muy bien. Nos encontraremos y algo vamos a inventar, que va a ser del rato que entreno a River y lo demás, algún hueco me va a quedar. Hacemos una fiesta ahí en la cancha, al aire libre, unos choripanes. Sí, ahí jugaba. Ahí cuando yo era portero de la selección argentina de actores, yo fui el arquero de la selección argentina de actores. Verdad, es broma, no es broma. Y jugábamos en River, nos prestaban ahí al costado, una canchita, ¿no? Y durante 2-3 años fui portero y me gustaba mucho, ¿no? Entonces ahí en River, voy a recordar ahí en River, y les voy a recordar a ustedes la mejor anécdota, vamos a terminar con humor, que recuerdo de esa etapa, que tiene que ver con Ulises Dumont. ¿Recuerdan a Ulises Dumont? Qué gran actor era. Bueno, Ulises jugaba en el equipo, ¿no? Entonces nosotros hacíamos partidos, íbamos los fines de semana a jugar con los bomberos, no sé qué. ¿Y qué ocurría? En esos lugares sacaban 3 fotos a los 4 o 5 famosos que teníamos, que era Adrián Guío, Hugo Arana, Ulises, algún otro, y lo demás que acompañábamos, que eran los que jugábamos, ¿no? Alguien tenía que ocuparse la pelota, ¿no? Aldo Barbero, bueno. Entonces, y en aquel entonces Ulises jugaba, y entonces era, la ceremonia era la foto, ¿no? Antes del partido, porque había que hacer un poco de ruido con lo mediático. Entonces Ulises se pone para la foto, era de wing derecho, abajo, sentado, ¿no? De rodilla. Entonces, foto, termina la foto y dice Ulises, mira hacia arriba y dice, no me puedo levantar. Dice, ¿cómo? No me puedo levantar. Me quedé completamente duro. Dice, estoy ciática total. Entonces, sí, termina la deuda porque lo mejor viene al final. Entonces lo llevamos así como podíamos al vestuario que había y llegando al vestuario mira para arriba y dice, es la primera vez en la historia del fútbol que un jugador se lesiona en la foto. Muy bueno. Es maravilloso. Muy bueno. Es maravilloso. La primera vez en la historia del fútbol que un jugador se lesiona en la foto, ¿no? La próxima una conferencia sobre teatro y fútbol, por favor. Sí, está Bernardo trabajando eso, ¿eh? Bernardo Capa me llamó, más hace un mes me llamó. Me tiene ahí. Lo invité hoy, pero no sé, no habrá podido no vino. Mira, yo también creo que le había dicho que venga. Bueno, está trabajando eso y evidentemente fútbol y arte, fútbol y teatro estaré, porque luego del Trinche, cada vez que pasa algo con el Trinche me llaman, o sea que evidentemente ahí voy a estar. Muy bien. Bueno, hemos acabado con Ulises Dumont, listo. Muy bien, vamos a tomarnos mates, a comernos pastelitos. Pastelito, bizcochito de grasa. Chao, Fabiola, querida. Chao, chao, Gabriel. Chao, Alfredo. Seguimos. Déjame pedir que se desmuteen los presentes aquí en el Zoom y lo despidamos a Jorge con un gran aplauso. Gracias, Jorgito, gracias. A vos, Jorge, gracias. A ti. Viva la patria. Gracias, ¡Viva Jorge. la patria! Y gracias a todos. ¡Viva la patria! Gracias, Carmen. Eso, gracias a Carmen también, gracias a Carmen Val. Sí, bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Cortamos.